Muy buenas. Una vez que hemos visto los roles que vamos a asumir dentro del equipo, os pediría que asumierais esos roles de una manera activa desde el principio. Sería bueno que esos roles fueran rotando a lo largo del curso, con el fin de que todos sepamos llevar a cabo ese perfil y asumir las responsabilidades que implica el mismo. Pero fijaros, al margen de los roles, debemos asumir cierta actitud. Lo hemos comentado en un vídeo anterior. El mindset que tenemos que tener en cuenta si queremos aplicar Design Thinking tiene que ser diferente. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Y hemos intentado traducir esa actitud a una serie de cuestiones que debemos tener siempre en cuenta. Si aplicamos estas cuestiones, veréis cómo el procedimiento es mucho más eficaz y es mucho más potente. En definitiva, estamos hablando de cuestiones clave que, si se cumplen, veréis cómo la aplicación de Design Thinking es verdaderamente potente, mientras que, como no se cumplan, vamos a entenderlo como, pues un simple proceso más donde seguramente no va a satisfacer nuestras expectativas. Fijaos, estamos hablando de cuestiones relativas al tiempo, a la emisión de juicios, a la colaboración, cómo se han de poner las frases en los posits, cómo tenemos que escuchar o construir, cómo documentar, humildad y error. Fijaos, vamos a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, veréis que, como hemos visto, vamos a trabajar de forma visual, con sobre todo papel continuo y organizadores gráficos y el uso de posits. Los posits nos van a permitir, sobre todo, ser muy flexibles, porque sintetizamos una idea en un posit y lo colocamos sobre el panel en cuestión, pero es muy flexible, de tal manera que si esa idea no vale, se elimina, o si esa idea hay que cambiarla de posición, por ejemplo, dentro de un organizador gráfico, pues con despegar y pegar nuevamente el posit sería suficiente. Lo verdaderamente importante cuando utilizamos un posit es que la frase sea completa. De tal manera que, imaginaos, si alguno de los miembros del equipo no ha podido asistir a la reunión donde se ha llevado a cabo la dinámica, debe ser capaz, una vez que vuelva, de entender lo que está escrito en ese posit, esa idea. O en este caso, si yo como docente estoy revisando los trabajos, tengo que ser capaz de enterarme de lo que estáis comentando. En segundo lugar, nos tiene que salir de manera natural. Dibujar. Pensar con dibujos es muy favorable para motivar la creatividad, tanto de manera individual como en grupo. De tal manera que, fijaos, nos acostumbramos fácilmente a escribir en posits determinadas ideas, pero deberíamos, a la vez que escribimos, ser capaces de dibujar en un posit una determinada idea. En lugar de escribirla, deberíamos representarla. Y hay que intentar fomentar el uso del visual thinking porque, repito, es muy potente en design thinking. En tercer lugar, cuando trabajemos, necesariamente hay que construir en grupo. De tal manera que, fijaos que aquí la función del facilitador es clave, porque todos, como diré posteriormente, debemos escuchar. Pero lo verdaderamente importante y lo verdaderamente potente es cuando construimos ideas sobre lo que han dicho previamente nuestros compañeros. Está demostrado que se fomenta la creatividad si tenemos un ambiente propicio en el sentido de escucha activa y empática de lo que están diciendo nuestros compañeros. Por lo tanto, fijaos, en ese ejemplo que veis en la pantalla hay 6 personas. Si cada una de ellas tuviera 2 ideas, en total saldrían 12 ideas. Pero si escuchamos realmente lo que están diciendo nuestros compañeros y hacemos conexiones con lo que sabemos o con nuestra experiencia, al final no van a salir 12 ideas, van a salir 25, 30 ideas. Y este es el verdadero potencial del grupo. Como he dicho anteriormente, y está relacionado con lo que he dicho justo en el punto anterior, es fundamental escuchar al que habla. No podemos cortar a la persona que está hablando, fundamentalmente porque nos interesa entender la idea que está diciendo y cómo la dice,
¿Qué es lo que siente? Es fundamental conocer también a nuestros compañeros y esto nos va a ayudar, obviamente, en la evolución y en los resultados del grupo. Fundamental es no usar frases que matan la creatividad. Fijaos, si por algo se caracteriza Design Thinking es por la combinación, de una manera casi continua, de procesos de divergencia y procesos de convergencia. Como diremos posteriormente, en los procesos de divergencia hay que generar ideas, hay que generar soluciones, hay que generar retos, hay que generar información, pero hay que generar. Y ahí lo verdaderamente importante es el número, es la cantidad. No podemos hacer una valoración sobre nuestro punto de vista de si una idea vale o no vale. En fase divergente todo vale. Por tanto, y esta figura, en este caso, es fundamental dentro del equipo, pero también es fundamental que el docente, cuando va revisando el trabajo que van haciendo en vivo y en directo cada uno de los equipos, es fundamental detectar estos comportamientos, porque coartan el comportamiento de determinados compañeros y de esta forma limitan el poder creativo del grupo. Muy típico es precisamente que no te enamores de una idea. Si tienes claro lo que vas a hacer, el proceso entonces no te va a valer para nada. Y si tienes claro lo que vas a hacer, estás pensando con tu experiencia y con tus conocimientos, pero no vamos a incorporar en el proceso el punto de vista del usuario. Por lo tanto, aquel que tenga una idea y se mantenga fijamente en la misma, no va a aprender. Y si no aprende, casi con total seguridad el resultado del proceso no va a ser una idea de innovación radical, que es lo que pretendemos. Por lo tanto, enamorarse de una idea interrumpe el proceso creativo. Se centra en una idea individual y al final va a ser claramente menos potente. Hemos hablado fundamentalmente de dos procesos que se van a combinar de una manera permanente, que son procesos de divergencia y procesos de convergencia. Pues completando el punto anterior, cuando hablamos de aplazar el juicio es o significa que si estamos en un proceso de divergencia hay que generar ideas, hay que generar retos, hay que generar información y por tanto lo interesante es la cantidad. No podemos decidir o no nos puede parecer ya una idea de entrada buena, porque eso forma parte de los procesos de convergencia. Si os dais cuenta, hablamos de elementos muy importantes, como si te enamoras de una idea, estás limitando de una manera clave el proceso creativo. Si decides antes de tiempo, estás limitando el proceso creativo. Si dices frases matadoras, estás limitando el proceso creativo. Y esto es fundamental en Design Thinking. Obviamente, ya decíamos que dentro de lo que era este mindset, veréis cómo tenemos un montón de documentos, de evidencias. Bien, pues también habrá que tener control y orden para guardar toda la documentación del proyecto, que puede ser no solo nuestros mapas visuales u organizadores gráficos, sino también toda aquella documentación, no solo escrita, sino en vídeo, en audio, en fotos, etc. En su momento haremos referencia a herramientas, no solo para soporte papel, sino también a herramientas de tipo TIC. Y, por último, controlar el tiempo. Es el caballo de batalla que tenemos en las clases y en nuestras sesiones. Y es que el tiempo pasa muy rápido cuando trabajamos Design Thinking. Por lo tanto, es clave que por parte del cofacilitador haya un control exhaustivo del tiempo para ajustarse a los tiempos que se dan para desarrollar cada una de las dinámicas y que en definitiva tengamos un equilibrio. Que podamos trabajar este proceso de una manera interesante, pero que a la vez nos ajustemos a los tiempos que tenemos disponibles para cada una de las sesiones. Por lo tanto, recuerda hacer frases completas, no solo escritas, sino también dibujadas a través de Visual Thinking. Recuerda construir en equipo, obviamente escuchando. Recuerda no enamorarte de una idea. Recuerda no criticar. Recuerda no tomar decisiones antes de tiempo. Y administrando toda la documentación del proyecto y ajustando los tiempos, tendremos una serie de valores, tendremos una serie de puntos fuertes que harán que Design Thinking sea una herramienta muy potente.